The devil doesn't tell you to do anything. Where's the devil? Who talks to the devil? I think she should be punished to the fullest extent of the law. Cuando el chico de la línea de emergencia contestó esa llamada, ni se imaginaba la bronca que había pasado en una casa perdida en el condado Deer, allá en el sur de Tass. Resulta que una mamá, también perdida de la cabeza, le dio con todo a su propio hijo, que no podía defenderse ni un poquito. Quédate hasta el final del video para descubrir todo lo sucedido. Examinemos bien todos los detalles de esta historia turbia. Scott Wesley Bull Sánchez vino al mundo el 30 de junio de 2009 en San Antonio, el Terruño, en el condado de Bexar, allá en Texas, Estados Unidos. Resulta ser el único retoño de Otis Sánchez y Scott Buzzell Otis. La mamá Otis vino al mundo sin que se sepa exactamente cuándo, en 1976, en Denver, Colorado. Y Manuela Sánchez, la abuela de Otis, la tuvo solita porque el papá biológico las mandó al diablo antes de que Otis viniera al mundo. No se sabe ni el nombre del susodicho y eso sigue siendo un misterio. A pesar de la ausencia en la vida de Otis, no creció aislada. Nada que ver, en su casa había otros 7 parientes, incluyendo a sus primos Greg y Priscilla Sánchez, que Manuela crió como si fueran hijos propios. Así que Otis, en su onda, supo lo que es tener hermanos y no se sintió solo, algo que muchos hijos únicos suelen lamentar. Entre convivencias, juegos y risas, y hasta peleas de niños, Greg, Priscilla y Otis se llamaban hermanos con cariño, y se volvieron fundamentales los unos para los otros. Desde entonces, algo extraño empezó a rondar la mente de Otis. Oía voces como si fueran pensamientos expresados en voz alta, pero todo ocurría dentro de su cabeza. La inquieta chiquilla le contó a su mamá Manuela sobre este fenómeno en su vocabulario de niña. Sorprendentemente, Manuela le confesó que también había experimentado esas voces a lo largo de su vida. Fue un gesto maternal, un intento de tranquilizar a su hija. A pesar del duro golpe para la joven, la familia se unió para darle el apoyo necesario. Gracias al cuidado y amor de sus seres queridos, Otis pudo atravesar las distintas etapas de la pubertad y adolescencia como cualquier otra chica. En 2003 terminó satisfactoriamente la secundaria y tenía planes prometedores para el futuro. Soñaba con convertirse en técnico en farmacia y se inscribió para cursar dicha carrera en la universidad. En el aula, coincidió con un joven atractivo llamado Scott Buzzell, originario de San Antonio, que vivía con su madre, Cathal Buzzell. Desde el primer momento se llevaron de maravilla, tenían muchas cosas en común, incluso compartían el diagnóstico de esquizofrenia. La conexión era instantánea porque entendían a la perfección lo que cada uno experimentaba. Así el romance entre Scott y Otis floreció sin dificultades. Scott solía contar a todo el que quisiera escuchar que lo que lo enamoró perdidamente fueron la ternura de Otis y su notable capacidad para dar y expresar su amor. Llenos de ilusión decidieron formar pareja, pero con el tiempo las dificultades personales que ambos enfrentaban, traducidas en inestabilidad emocional, complicaron la relación. Esto desencadenó un ciclo constante de altibajos, con rupturas y reconciliaciones que sucedían una y otra vez. En 2007, mientras Otis aún cursaba la universidad, se introdujo en el mundo de los estupefacientes y, como era de esperarse, los efectos negativos en su salud mental no tardaron en manifestarse. El aumento significativo de las voces en su cabeza fue el primer síntoma. A pesar del abuso de sustancias y su precario equilibrio mental, en la época, Otis se vio obligada a buscar empleo para sustentarse y ayudar económicamente a Greg y a Priscilla, que para entonces ya era madre soltera de 2 hijos. Rápidamente encontró trabajo en un restaurante, pero su comportamiento errático la llevó a renunciar. Después, sumando más inestabilidad a su vida, empezó a enfrentar problemas laborales, consiguiendo empleos precarios y mal remunerados, la mayoría en los lugares de comida rápida. Otis y Scott quisieron dejar atrás sus diferencias y enfocarse en mantener y mejorar su relación. Este proceso los llevó a esforzarse para resolver problemas y darle una estructura más sólida a lo que los unía. No parecía un problema, considerando los avances notorios de Otis, y las cosas comenzaron a marchar mucho mejor para la pareja. Sin embargo,
recibieron una mala noticia a principios de septiembre de 2008. El Centro de Servicios de Atención Médica informó a Oti que su tratamiento sería suspendido debido a un presupuesto limitado. Aunque le ofrecieron dos opciones para seguir en el programa: pagar por los servicios o calificar para beneficios gubernamentales. La primera opción era inalcanzable para ella. Esta noticia la afectó profundamente, tanto que no pudo buscar una solución y en cambio optó por abandonar el tratamiento, incluso dejando de asistir a sus últimas citas programadas. Sin tiempo ni recursos para localizarla, los trabajadores de la clínica cerraron oficialmente su expediente. Fue entonces, en medio de la oscuridad que se avecinaba, cuando recibieron una noticia que fue un rayo de esperanza y un motivo de felicidad. A sus 33 años, Oti estaba embarazada. Para Scott, también fue una noticia maravillosa, haciéndolo sentir profundamente afortunado. Más tarde, durante los primeros controles, el obstetra y el ginecólogo le recetó un medicamento antipsicótico. Su caso era seguido de cerca por una consejera identificada como Luinda Cons, pero la medicación tenía efectos secundarios no deseados, sobre todo porque le causaban gran somnolencia. Bajo ese argumento, Oti dejó de tomar su medicación y decidió llevar adelante su embarazo de la mejor manera posible. Como parte de las medidas de cuidado para la gestación y el bebé, junto a Scott, decidieron que lo más adecuado era que se mudara con él y Caitlin en junio de 2009. El pequeño hijo de ambos llegó al mundo sin incidentes y, siendo el primogénito, fue bautizado con el nombre de Scott en honor a su padre. Los jóvenes padres estaban llenos de alegría al verlo por primera vez. Aunque era pequeño y frágil como cualquier bebé, sus ojos oscuros transmitían la impresión de observarlo todo con profundidad y sabiduría. Una semana después del parto, Oti retomó su medicación, sin embargo, cayó en una fuerte depresión y gradualmente las voces en su cabeza regresaron. También experimentó un cansancio excesivo. Al informar a su médico, este le dijo que en la próxima cita le daría la prescripción de un medicamento diferente como alternativa. Sin embargo, el viernes 17 de julio de 2009, por decisión propia, Oti abandonó el tratamiento y sin su medicación, su estado de salud mental se deterioró rápidamente. 3 días más tarde, al amanecer del 20 de julio de 2009, ella y Scott tuvieron una acalorada discusión que culminó con la decisión de Oti de poner fin a la relación. Con su pequeño bebé en brazos se marchó a casa con los suyos y su precario equilibrio psíquico terminó de caer en picada. Con las crisis del estrés causadas por el conflicto con su pareja y todo el drama de la mudanza, reaparecieron las alucinaciones auditivas. Pero esta vez, las voces no llegaron solas, vinieron acompañadas de alucinaciones visuales y delirios. La familia de Oti se comunicó con Luinda. Esta, al presentarse en el domicilio, Luinda no pudo escuchar a Oti y comprendió que las cosas iban mal. Los desvaríos sin pausa de Oti solo se referían a otras mujeres en escenas amenazantes. Intentaban amamantar a su bebé y le advertían que alguien se lo llevaría. Además, afirmaba que el rostro del pequeño Scott se transformaba en el de otros niños. Luinda, en su rol de consejera familiarizada con este tipo de episodios, consideró que Oti podría estar sufriendo de psicosis postparto. Dada la gravedad de su enfermedad mental y siendo madre primeriza, tenía un mayor riesgo de experimentar esta condición. Le dijo que necesitaba una evaluación psiquiátrica inmediatamente y se encargó de llamar a una ambulancia que la llevara al Hospital Metodista Metropolitano. Preocupada de que tuviera que esperar en una sala de emergencias, Luinda prefirió tomar la delantera e informar a la unidad psiquiátrica del lugar acerca del diagnóstico probable de la paciente. El primer obstáculo fue que el operador del hospital no quiso recibir detalles por teléfono. Tras cavilar unos instantes, Luinda resolvió otra estrategia y se aseguró de dar instrucciones específicas de los delirios y alucinaciones de Oti a los trabajadores de los servicios de emergencia para que los transmitieran al personal de la institución. En compañía de Priscilla, Oti llegó al hospital poco antes del mediodía de ese lunes 20 de julio de 2009. Esperó 20 minutos hasta que fue
examinada en la sala de emergencias. Sin embargo, el mensaje de Luinda sobre la gravedad de su condición no llegó del todo al sitio. A lo largo de las siguientes 3 horas, las enfermeras solo le hicieron pruebas físicas y de laboratorio, determinando que su cuerpo estaba básicamente sano. Poco antes de las 3 de la tarde, Oti fue finalmente examinada por un miembro del equipo de la salud mental del hospital. No un psiquiatra, sino un consejero capacitado. Las voces y las alucinaciones se mantenían tal como él pudo observar. Todo ello quedó registrado en su diagnóstico, pero no se registró la psicosis posparto sugerida por Luinda. Más tarde, Oti solicitó ser admitida en la unidad psiquiátrica de hospitalización, explicando al consejero que el tratamiento hospitalario le había funcionado anteriormente y que deseaba un enfoque similar para poder recuperar la normalidad de su vida. Sin embargo, aplicaron otro criterio para su admisión en dicha unidad. Principalmente se redujo a una cuestión simple. Le preguntaron si sentía que podía quitarse la vida o atentar contra su bebé. Ella respondió con un no rotundo. Desafortunadamente, esa respuesta hizo que los especialistas descartaran la urgencia de una internación, y a pesar de que ella misma indicó que deseaba estar recluida, fue dada de alta a las 3:53 de la tarde. Le dijeron que había una clínica a la que podía contactar para servicios ambulatorios, pero solo le dieron el nombre sin proporcionar la dirección ni información de contacto. Además, el hospital le entregó una hoja de información con descripciones generales de delirios y esquizofrenia, indicándole que llamara a su médico o fuera a la sala de emergencias de inmediato si sus síntomas empeoraban. Oti volvió a la casa que compartía con su madre, Greg y Priscilla. Entre todos, se turnaron para atenderla a ella y a su pequeño Scott. En la tarde del sábado 25 de julio de 2009, bajo el pretexto de recuperar la bolsa de pañales de la criatura y su medicación, Oti visitó a Scott. Estando allí, se negó a permitir que Caitlin sostuviera al bebé, temiendo que intentara llevárselo o amamantarlo. Tanto Caitlin como Scott notaron la conducta errática y paranoica, sugiriéndole que buscara ayuda, contrario a lo esperado. Esas palabras provocaron una reacción negativa en la joven madre, que se levantó abruptamente y huyó de la casa llevando en sus brazos al niño. La angustia y el temor ante la idea de que Scott le sucediera algo hicieron que Caitlin llamara de inmediato a la policía, aunque la abuela se esforzó por hacerles entender la gravedad de la situación. Los oficiales del departamento del alguacil no tomaron cartas en el asunto. Hacia el final de la tarde de aquel sábado, las voces le susurraban a Oti que el pequeño Scott era la representación misma del mal y el apocalipsis, y que su madre le había quitado la vida a Marilyn Monroe. No mucho después, otra de las voces le aseguró que en su estómago habitaba un demonio y que la única forma de liberarse de él era comiéndose a su propio hijo. Desesperada, Oti le pidió en varias ocasiones a Priscilla que cuidara del bebé. Sabía que era urgente alejarlo de ella. Sin embargo, asumiendo que quizás tenerlo en brazos podía calmarla, su prima se lo devolvía a cada cierto tiempo. En la noche, cuando parecía estar más tranquila, se quedó a solas con su hijo, ignorantes de la dimensión de la pesadilla que experimentaba Oti. Entretanto, las voces continuaron y alrededor de las 4:30 de la madrugada, Oti tomó un instrumento filoso de la cocina y atacó a su propio hijo, acabando con su vida de forma instantánea. Unos segundos después, le sobrevino un momento de lucidez que le permitió ver hasta qué punto había llegado. Acto seguido, tomó de nuevo el arma blanca y se causó heridas en el estómago y el corazón con el propósito de quitarse la vida. Sus gritos lograron despertar a Priscilla. Al descubrir aquella escena de espanto, la desesperación la invadió y fue en ese momento cuando realizó una llamada angustiosa al 911. Después del trágico incidente en el que Oti Sánchez atacó a su propio hijo, los fiscales se debatieron entre presentar cargos criminales o enviarla a tratamiento en un hospital estatal debido a los antecedentes de salud mental. Algunos abogaron por la pena capital, incluyendo su expareja Scott. Tras la autopsia del niño, se determinó la brutalidad del ataque. A pesar de ser considerada competente para juicio, Oti fue acusada de asesinato en primer grado y se buscó la pena de muerte. La defensa argumentó que su salud mental estaba deteriorándose. 2 especialistas confirmaron su diagnóstico de esquizofrenia y psicosis posparto.
En 2010, fue declarada inocente por demencia y enviada a una institución mental estatal. El caso resaltó las deficiencias en el sistema de salud mental de Texas y llamó la atención a la salud mental posparto. La familia enfrentó a una realidad agridulce al ver a Oti obtener una nueva oportunidad, pero también reconocieron la pérdida irreparable de su nieto. La historia destaca la importancia de abordar las urgencias de la salud mental con la misma seriedad que las físicas. Y hasta la próxima.